Expresiones 62-03-13 predicado el martes 13 de marzo de 1962 en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, 42 minutos, junto con estos testimonios y agradecimientos a nuestra difunta hermana, quisiera dejar también estas palabras. Mi primer contacto con la familia Bell fue con su esposo, Jimmy, quien fue un gran amigo de mi padre, quien ya falleció. Y luego, con el paso de los años, me convertí en ministro y conocí a la hermana Bell, quien la reconoció como una cristiana devota. Todos la extrañaremos, en todas partes. Es tan fácil criticar a alguien así, porque no hay que retractarse. Ella cumplía con todos los requisitos para ser cristiana. Cuando escuché cantar a las hermanas hace unos momentos, me recordó mucho a su forma de cantar, tal como la conocemos por aquí. Le encantaba cantar. Me alegra mucho que esto se haya hecho, porque realmente me hizo sentir, cómo se habría sentido la hermana Bell. Le hubiera gustado expresarse de esa manera. Mi oración, mi sincera oración, es que todos lleguemos al final del camino con un testimonio como el suyo. Ahora quisiera leer un fragmento de las Escrituras. Siento que ella amaba profundamente la palabra de Dios, y su palabra es eterna. Y pensé en leer un fragmento del capítulo 14 de Job. El hombre nacido de mujer es de pocos días y está lleno de problemas. Brota como una flor, y es cortado. Huye como una sombra, y no permanece. ¿Acaso abres tus ojos sobre tal persona y me llevas a juicio contigo? ¿Quién puede sacar algo limpio de lo inmundo? Nadie. Ya que sus días están determinados, el número de sus meses está contigo, le has señalado límites que no puede traspasar. Apártate de él, para que descanse hasta que haya cumplido, como un jornalero, su día. Porque hay esperanza de que un árbol, si es cortado, rebrote, y sus tiernas ramas no cesen. Aunque su raíz envejezca en la tierra, y su tronco muera en la tierra. Sin embargo, con el aroma del agua, brotará y dará fruto, como una planta. Pero el hombre muere y se consume. Sí, expira, ¿y dónde está? Como las aguas se acaban del mar, y los ríos se agotan y se secan. Así el hombre yace, y no se levanta. Hasta que los cielos no sean más, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Oh, si me escondieras en el sepulcro, si me pusieras en secreto, hasta que pasen los días de tu ira, si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi tiempo señalado esperaré, hasta que llegue mi cambio. Llamarás, yo te responderé. Tendrás deseo de hacer una obra de tus manos. Porque ahora cuentas mis pasos. ¿Velas por mi pecado? Job 14:1 El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, será su siervo. Job 14:2 Salió como la flor, y fue cortado. Huyó como la sombra, y no permaneció. Job 14:3 Y sobre tal hombre abres tus ojos, y me traes a juicio contigo. Job 14:4 ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Job 14:5 Porque sus días están determinados, y el número de sus meses está contigo. Tú has puesto sus límites, los cuales no traspasará. Job 14:6 Apártate de él, y descansará, hasta que cumpla su día como el jornalero. Job 14:7 Porque si el árbol fuere cortado, aún hay esperanza de que rebrotará, y sus renuevos no faltarán. Job 14:8 Aunque su raíz se envejezca en la tierra, y su tronco muera en la tierra. Job 14:9 Pero con el olor del agua reverdecerá, y echará ramas como una planta. Job 14:10 Pero el hombre muere y se consume. Y expira el hombre. ¿Y dónde está? Job 14:11 Como se acaban las aguas del mar, y el río se agota y se seca. Job 14:12 Así el hombre yace, y no se levanta. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Job 14:13 Oh, si me escondieras en el Seol, si me guardaras hasta que se apaciguase tu ira, si me pusieras plazo, y me acordaras de mí. Job 14:14 Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi tiempo esperaré, hasta que venga mi liberación. Job 14:15 Llamarás, y yo te responderé. Tendrás afecto a la obra de tus manos. Job 14:16 Porque ahora cuentas mis pasos. ¿No estás atento a mi pecado? Leyendo la palabra eterna, quisiera que pensáramos en una sola palabra por unos momentos. Expresiones. Gran parte de la vida se compone de expresiones. Y nadie en la tierra deja de detenerse a pensar en su origen, su propósito y su futuro. A todos les gustaría mirar más allá de la cortina. Leyendo aquí del libro más antiguo de la Biblia, Job, el patriarca, buscaba precisamente esto. Y daba rienda suelta a su impulso hacia Dios, expresando que él era una vida después de la muerte. A veces sentimos que, cuando nos enfrentamos a algo así, esto es todo.
Pero no es así. Es el cambio. Es un paso más. Es pasar de una vida a otra. Y yo, el profeta, al reflexionar sobre estas cosas, las detectó en la botánica. La vida de las plantas, la vida de los árboles. Así que se daba cuenta de cómo Dios debía estar en su creación. Que si Él creó la creación, entonces debía vivir en ella, porque la creó con un propósito para sí mismo, como una casa que un hombre construiría. Y estas pequeñas vidas en toda la creación de Dios están sujetas a su Creador. Y pensaba que si una tormenta azotaba y derribaba un árbol imponente, ese no sería el fin de ese árbol. Volvería a vivir. Si el árbol moría, viviría. Y muchas veces, cuando estamos frustrados, si tan solo miramos a nuestro alrededor, podemos ver a Dios en todas partes. Job 14:7 Porque si el árbol fuere cortado, aún hay esperanza de que rebrotará, y sus renuevos no faltarán. 4 Ahora, lo tomaremos, como en el árbol. Si el árbol está aquí, y todo está aquí para un propósito, así como nosotros estamos aquí para un propósito, así como nuestra hermana estuvo aquí para un propósito. Todos estamos aquí para un propósito de Dios. Y si podemos encontrar cuál es ese propósito y luego cumplirlo bien, seguramente, si Dios es lo suficientemente consciente de la resurrección de la vida botánica, es lo suficientemente consciente de la resurrección de la vida humana. Así que Job notó, el patriarca, que el árbol, si moría, volvía a vivir. Y cómo ese verano e invierno cambiaban su ser, y cada día dejaba un testimonio. Observó que si el árbol vivía en verano, y aparentemente en invierno moría, las hojas que colgaban del árbol. 5 Ahora bien, las escrituras nos enseñan que existe un árbol de la vida. Estaba en el jardín del Edén. Y este árbol de la vida es donde los cristianos cuelgan como una hoja de este árbol. Y ahora, en invierno, cuando las hojas están bonitas, bueno, ellas, o, mejor dicho, en verano, cuando las hojas están bonitas y verdes, después de un tiempo llega a la escarcha y las tiñe de diferentes colores, y se caen del árbol. Y la vida regresa a la raíz del árbol. Si tan solo nos fijamos, es algo misterioso. Hace un tiempo, me encontré con un hombre que decía ser infiel, un incrédulo. Estábamos junto a un manzano suyo. Le pregunté cuántos años tenía el árbol, y me dijo que cuántos años producía al año. Esto fue a principios de agosto, y noté que las manzanas ya estaban cayendo y las hojas se estaban poniendo marrones. Le dije, quisiera hacerte una pregunta. Le pregunté, ¿por qué esas hojas se están poniendo marrones y se caen del árbol antes de que llegue la helada? Bueno, dijo, se acerca el invierno. Y la razón por la que se vuelven marrones es porque la vida ha abandonado la hoja. Le pregunté, ¿a dónde se fue la vida? Me respondió, de vuelta a la raíz del árbol, ¿de dónde vino? Le pregunté, ¿esa es la última hoja? Respondió, no, esa vida volverá la próxima primavera con una hoja nueva. Nunca antes lo había notado. Dije entonces, le ruego que me diga, Señor, ¿qué inteligencia arranca esa hoja del árbol incluso antes del frío y la devuelve a la tierra para que esté a salvo, hasta que llegue la próxima estación? Podría poner agua en un cubo y colocarla en un poste. No cambiará con las estaciones. Así que demuestra que hay un Dios que gobierna la vida. 7 Y nosotros, que afirmamos ser cristianos, nacidos del Espíritu de Dios, hemos sido transferidos, por la gracia de Dios, de un árbol de muerte a un árbol de vida. Y cuando una de las hojas se cae, como escuché ese testimonio de esta maravillosa iglesia, la Iglesia Bautista Giltaje, de la que son miembros muchos de mis queridos amigos, donde una de sus hojas se ha caído. Sabemos que esa vida ha regresado a Dios, quien la dio con algún propósito, solo para regresar en la resurrección general y nunca más caer, en el milenio. El gran tiempo se acerca. Job había notado estas cosas. Luego, notó en la vida del sol, si te fijas, por la mañana sale el sol. Es un bebé. Sus rayos son débiles. Luego alcanza su plenitud, alrededor de las 9 o 10. Al mediodía, alcanza su máximo esplendor. Luego empieza a caer y finalmente se oculta por el oeste, apagándose por el día. ¿Podríamos llamar a eso el fin del sol? No. A la mañana siguiente vuelve a salir para traernos un nuevo día. Ahora bien, ¿qué es esto? Es la expresión de Dios. Y la palabra expresión significa dar a conocer un sentimiento. Es la expresión de Dios para que conozcamos su sentimiento por nosotros, que la muerte no nos separa eternamente. Resucitaremos, volveremos. Cada vez que la semilla muere en la tierra en otoño, como estas flores, las pequeñas semillas se desprenden cuando las heladas las azotan, y la semilla cae al suelo. Y, por extraño que parezca, es la verdad. Dios es tan infinito que no pasa nada por alto.
Organiza un cortejo fúnebre para su flor. 9. Después de la helada, llegan las lluvias de otoño, y grandes lágrimas de gotas de lluvia caen del cielo, y entierran la semilla de la flor, la acarician, y quizás se hunde un par de centímetros bajo tierra. Entonces los fríos vientos invernales empiezan a soplar, y los pequeños pétalos desaparecen, y el tallo también, y entonces el bulbo se congela y se seca. Y entonces la pequeña semilla se congela y la pulpa se escurre. Y, para la primavera, ya no queda nada. ¿Pero es ese el fin de la flor? Nunca. Fue puesta aquí con un propósito. Y cuando ha cumplido bien su propósito, entonces Dios, haciéndonos saber por la flor su expresión, tan cierto como que el sol se acerca un poco más a la tierra para traer rayos más cálidos, no podrías esconder esa vida en ningún lugar. Podrías cubrirla con una roca. ¿Te has fijado alguna vez al colocar el hormigón en invierno? ¿Dónde está la hierba más espesa en primavera? Justo alrededor del borde del hormigón. ¿Por qué? Es esa vida que está bajo la roca. Cuando el sol empieza a bañar la tierra, no puedes contener la vida. Encontrará la manera de salir de debajo del concreto y asomará su cabecita para alabar a Dios, porque el sol es la resurrección de toda la vida botánica. No puedes ocultarla mientras brille el sol. 10. El Hijo parece estar muchas veces lejos, pero cuando comienza a brillar, el Hijo de Justicia se levantará con sanidad en sus alas. Y toda vida, no importa dónde esté enterrada, cuán profunda, cuán lejos en las aguas, o en las arenas, en las rocas, se levantará para la gloria de Dios. Porque Dios nos está expresando, mostrándonos exactamente lo que está haciendo. Su propósito es mostrarnos a través de las flores, a través del sol, a través de los árboles, a través de toda la vida, que Él es la resurrección y la vida. Dios resucita su vida cuando cumple su propósito. Y si la flor cumple su propósito, y Dios tiene una resurrección para la flor, ¿cuánto más para nuestra hermana que cumplió su propósito en la vida? Dios tiene una resurrección para aquellos que cumplen su propósito. Podemos encontrar nuestro propósito y luego servirle. Malaquías 4:2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. Juan 11:25. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 11. Estas pequeñas flores, podrías preguntar por ellas. Están aquí esta tarde para cumplir un propósito. Para eso las tuvo Dios, para cumplir un propósito. Podría seguir y seguir. Si te fijas, no todas estas flores son del mismo color. Difieren en color, lo que demuestra que Dios es un Dios de variedad. Le gustan los diferentes colores. Mezclarlos crea un ramo que le encanta. Dios, un Dios de variedad. Tiene sus flores blancas, tiene sus flores rojas y sus flores de todos los colores. Y juntarlas cumple su propósito. Tiene grandes montañas, pequeñas colinas y llanuras. Tiene desiertos, tiene mares, tiene el roble, la palmera. Todo se mezcla en su lugar donde Dios, el Dios de toda la naturaleza, puede vivir y disfrutar de sus seres, como viviendo en sus criaturas y el tiempo que cumple su propósito. Si Él piensa lo suficiente como para resucitar eso y le abrió una vía de escape para servir en el futuro, cuanto más tiene de personas, sin importar quiénes seamos, nuestra raza, color, credo o cualquier otra cosa, que puedan vivir juntas en la unidad de la presencia de Dios en sus bendiciones. Algún día habrá una resurrección, tan segura como que hay una resurrección para la flor. Todos lo vemos. Todos lo creemos. Todos sabemos que estas cosas son expresiones. Nos dan testimonio, nos dicen, nos dan a conocer un sentimiento que Dios quiere que conozcamos. 12. Las personas que enviaron estas flores, los amigos de nuestra hermana que enviaron estas flores, también se lo están dando a conocer a la familia, expresándoles su sentimiento de simpatía por un amigo, una hermana o un ser querido. Están tratando de expresar. Son expresiones, dando a conocer, declarando algo. Todas estas cosas de las que podríamos hablar durante horas, las expresiones de Dios a la raza humana, todas tienen su papel y lo desempeñan bien. Cada flor, cada árbol, cada amanecer, cada atardecer, todo cumple bien su papel. Pero todas esas expresiones de Dios, dándonos a conocer y dándonos un ejemplo de que Él haría una gran expresión algún día, una expresión eterna, luego nos envió su imagen expresada en la forma de su Hijo. Dios envió a su Hijo en la imagen expresada de sí mismo, para declarar a la raza humana lo que pensaba de nosotros. Cambió su forma. Se hizo hombre. Se hizo uno de nosotros, de Dios, el Padre Eterno, del gran Creador, quien antes de que hubiera un mundo, llenó todo el espacio, el tiempo.
Ni siquiera había un metro ni un fotómetro. Tampoco había un átomo ni una molécula. Él seguía siendo Dios, y siempre lo será. Pero el gran ser que, si pudieras mirar hacia arriba en la noche y ver las estrellas del sistema solar, hace algunos años tuve el privilegio de mirar a través de este gran telescopio, Y, donde afirman que se pueden ver 120 millones de años de espacio-luz, metros de luz. Y más allá de eso todavía hay lunas, estrellas y mundos que él controla. Y luego fue lo suficientemente consciente como para expresarse ante nosotros, sabiendo que él es tan grande, sin embargo, descendió en forma de ser humano para expresar lo que él era. Se convirtió en un hombre de dolor, familiarizado con el dolor. Vivió una vida humana. No tenía dónde recostar la cabeza. Estaba expresando lo que Dios era. Sanó a nuestros enfermos cuando estábamos enfermos. Resucitó a los muertos para mostrar que él era la imagen expresada de Dios. Trazó un plan para todos nosotros, para que nosotros también pudiéramos mirar estas pequeñas expresiones y ver a Dios. Entonces podríamos mirar hacia arriba y ver la gran expresión de Dios, y tener la seguridad, entonces, de que cuando lleguen estas horas, este no será el final. Mateo 8:20. Entonces Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Lucas 9:58. Entonces Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Me gusta la expresión que nuestra hermana cantando dijo hace unos momentos. Esta es mi hermana. No podría cantarla así a menos que supiera dónde está. Hay una manera de saber a dónde vamos, porque la imagen misma de Dios estableció este plan. Y dijo que quien aceptara este plan tendría vida eterna. Juan 5:24 dice: el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. La mayor expresión de todas fue Jesucristo, quien abrió un camino para nosotros. Él cumplió y vindicó todas las expresiones que estas flores, la vida botánica y demás, y el sol y el sistema solar, habían presenciado antes de su venida, de que vendría un justo que nos haría creer firmemente, porque él sería la imagen misma de Dios. Y cuando vino e hizo lo que hizo, demostró que estas expresiones eran correctas. Las vindicó. Porque así como una flor vuelve a florecer, como un árbol vuelve a florecer, como el sol vuelve a florecer, así también el cristiano volverá a florecer. Tiene que ser así, porque Dios, a imagen expresa de un ser humano, o un ser humano a imagen expresa de Dios, lo demostró con su resurrección. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 15 De pie allí, cuando el profeta vio suceder estas cosas, cuando vio toda la vida botánica, y demás, entonces, quienes conocemos la Biblia sabemos que, sentado sobre este montón de cenizas, angustiado, la angustia lo azotó. Los miembros de su iglesia le habían dicho que había pecado en secreto. Muchas veces se ha dicho que una persona muere prematuramente, o algo así, que tal vez cometió algún pecado. Que hizo algo malo. No, ese no es el caso de un cristiano. Cuando vio esta gran expresión final, Dios dando a conocer su plan a través de Jesucristo, clamó con voz, cuando los relámpagos destellaron y los truenos rugieron, dijo: yo sé que mi Redentor vive. Y en los últimos días se levantará sobre el polvo. Y después de que los gusanos de la piel hayan destruido mi cuerpo, en mi carne veré a Dios, a quien veré por mí mismo. Job 19:25. Porque yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Job 19:26. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job 19:27. Al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi alma desfallezca dentro de mí. 16. Vio esa expresión final muchos siglos antes. Pero siendo profeta, en la visión vio la venida de la gran expresión de Dios. Pudo mirar hacia abajo y ver la resurrección de las semillas, la resurrección de los árboles y la resurrección del sol tras cumplir su tiempo y resurgir. Sirvió un día, resurgió otro. Flores para un funeral mueren y resucitan para el funeral de otro, todo cumpliendo su propósito. Entonces vio a lo lejos la venida de aquel justo y exclamó: sé que mi Redentor vive. Mi carne descansará en esperanza, dijo David, porque no permitirá que su santo vea corrupción. Ni dejará su alma en el infierno. Vio ese día, esa expresión perfecta de Dios, lo que él iba a hacer para dar a conocer al hombre que la muerte no es el final del camino. Este no es el final. Este es el principio.
Es el fin del dolor. Es el fin de un tiempo de decisión. Pero es el principio de un tiempo de alegría y recompensa. No es el fin de todo. Es solo el fin de lo mortal, para comenzar lo inmortal. Ella ha ido a su descanso. Que Dios la guarde. Ahora, lloró con esta gran expresión porque vio lo que iba a suceder. Job 19, 25 Porque yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Salmo 16, 9 Por lo cual se alegró mi corazón, y se gozó mi gloria. También mi carne reposará en esperanza. Salmo 16, 10 Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hechos 2, 27 Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hechos 13, 35 Por lo cual dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. 17 Ahora, lleguemos a esta conclusión. Nos hemos reunido hoy para expresar nuestros sentimientos por un vecino, una hermana, una esposa, una madre. Por eso nos hemos reunido esta tarde. Para expresar nuestros sentimientos, nuestra pérdida. Por eso estamos aquí. Para hacer esto. El padre debe expresar la pérdida de la esposa. Los hijos, la madre. El vecino o la hermana. Nosotros, ministros, como los escuché en el edificio, dando esos maravillosos y gloriosos comentarios reconfortantes, tan claros, sobre lo que la hermana había significado para ellos y en sus congregaciones, nosotros, ministros, venimos esta tarde, por supuesto, en nuestro corazón también nos sentimos tristes, pero también hemos venido para dar a conocer una expresión de Dios, su verdad sobre todo este asunto. Hemos venido a expresar lo que Dios dice al respecto, a consolar los corazones de la gente, a hacerles saber que, por muy duro que sea el impacto, está en la providencia de Dios Todopoderoso hacerlo así, y es su plan. Y este no es el final. Este es el comienzo de una nueva vida. 18 Entonces nosotros, a quienes Dios enseña en su palabra sobre estas cosas, venimos a expresarnos. Y qué alegría me da esta tarde que todos podamos expresar lo mismo sobre la palabra de Dios, porque ella la cumplió. La hermana Bella, como la conocimos aquí en el tabernáculo, una hermosa y santa cristiana, también expresó sus sentimientos. Expresó sus sentimientos sobre Dios, como escuché leer en el obituario hace un tiempo, incluso antes de que el hermano Jim se casara con ella, supongo, allá en Tennessee. Tomó su decisión. Definió sus sentimientos. Y así son los testimonios, y hasta donde sé desde ese día, nunca han dejado de expresarlos. Quizás hoy esté en los pasillos del cielo, en algún lugar allá en los reinos eternos de gloria, caminando por las calles de Dios, aún expresándolos. Más allá de estas sombras de los reinos mortales, ella aún los expresa. 19 La hermana Bella, como la conocemos, no se avergonzaba de su testimonio. Ni una sola vez se sonrojó. Ni una sola vez se mostró reacia a decir algo. Lo expresó, y no se avergonzó. La he visto allí atrás con las manos en alto, con lágrimas corriendo por sus mejillas. La he visto aquí en el púlpito, cantando canciones que harían gritar a toda la iglesia, de una tierra más allá de aquí. No se avergonzaba. Se expresaba en todas partes. En cada vecino, en cada iglesia, donde quiera que estuviera afiliada, se daba a conocer y expresaba lo que pensaba de Dios. Era su vida. Todo lo que podía ser, lo expresó en Cristo Jesús, una criatura recién nacida. Fue una amiga entrañable para mi querida madre, que subió los mismos escalones hace unas semanas. Hoy están juntas. Qué maravilloso es ver las expresiones de Dios. Sus cartas, hermana Bella, cada vez que llegaba a casa, Billy, mi hijo, me traía constantemente un montón de cartas y llamadas telefónicas de la hermana Bella. Ora por este, ora por aquel. ¿Eso, qué hacía? Para mí, esa era su expresión, su forma de expresar lo que sentía por dentro. Una carga por sus semejantes. Una carga por sus hijos, una carga por todos los que la rodeaban y por cada enfermo. 20 La hermana Bella casi, vivió por la gracia de Dios estos últimos años. Era una fiel creyente en el poder sanador de Dios. Y sucedió la otra noche, nunca en mi vida había orado por ella, ni había orado con esa querida santa, hasta, a menos que Dios la sanara. Y la otra noche, cuando me llamaron, acababa de llegar de Arizona, alrededor de la medianoche. Llamaron a mi hijo y le dijeron, la hermana Shepard, amiga de la hermana Bella, quiere que ores por ella. Está en el hospital. Entendí que era la hermana Shepard, una señora que quizás estaba en el edificio ahora, de nombre Shepard, a quien conocía. Pensé que estaba en el hospital. A la mañana siguiente volvieron a llamar sobre las 11 y pico y dijeron, no es la hermana Shepard, es la hermana Bella la que está en el hospital.
Y ver que la sabia providencia y el plan de Dios, antes de que pudiéramos llegar, la hermana Bella ya había subido la escalera dorada. Antes de que yo pudiera llegar, Dios había arrancado su rosa de color para hacer su ramo del milenio. Antes de que yo pudiera llegar, ella ya se había ido a encontrarse con Dios. La expresión del amor de Dios. Todos estos años de feliz matrimonio fueron una expresión de su lealtad como esposa, para formar un hogar para su esposo y sus hijos. Eso se expresó en los momentos difíciles, cuando los pequeños se sentaban a la mesa, y en las dificultades, y como madre, se necesita una madre para saber cómo organizar las cosas para que perduren cuando las pequeñas bocas hambrientas se sientan a la mesa. Pero apoyar a su esposo, ser leal, apoyar a sus hijos, fue una expresión de lealtad genuina. Eso está ante cada uno de ustedes. Yo no tendría que decir eso. ¿Saben que es la verdad? Sí, señor. 22 Y su incansable súplica por sus hijos, no creo haberla conocido, ni haberla dejado, sin que ella le pidiera algo por esos hijos. Eso demostraba verdadera maternidad, sabiendo que la vida es solo un sueño, o un lugar de preparación para sus hijos. Quería encontrarlos en una tierra más allá de aquí, donde ya no habría tiempos difíciles. Constantemente me decía, me llamaba hermano Billy. Hermano Billy, reza por mis hijos, ninguno se perderá. Si eso no es expresar verdadera maternidad, una madre que se interesa por sus hijos, por sus vecinos, su esposo, sus seres queridos, es Dios en la mujer, expresando lo eterno. Cuánto me compadezco de su esposo, mi buen amigo. Cuánto me compadezco de esos muchachos al escuchar el mensaje, algunos de ellos en Alemania y en diferentes lugares, de que mamá se ha ido. Puede que se haya ido de su presencia, muchachos, pero no está muerta. Vive para siempre. Vive en una tierra donde oró para que cada uno de ustedes la encontrara. No dejen que se decepcione. Estoy seguro de que no lo hará. Vean un rayo de esa rueda esta tarde. Recuerdo cuando le arrebataron el primer rayo a mi familia. Uno a uno se irán cayendo. No tardará mucho. Pero escuchen, esa rueda puede unirse de nuevo en otra tierra donde no haya ruedas rotas, donde se pueda lograr la gran economía de Dios y pueda seguir adelante a través de los siglos. Que así sea, familia. Siempre han tenido a su madre. Ahora estén con ella para siempre. Así es. 24 Otra cosa que expresó el amor de Dios, según entiendo, su petición fue que nunca envejeciera ni se quedara sola, ni tuviera que quedarse sola, ni estar amontonada, ni envejecida, ni lisiada, ni enferma, ni muriendo poco a poco. Dios le concedió esa petición. Así es. Hace apenas un par de domingos, estaba aquí, en un banco de la iglesia, cantando el glorioso Evangelio de Cristo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de una madre, con aspecto prematuro, de unos 65 años, que se va? ¿Qué significa eso? Es Dios expresándose a sí mismo, que no negará ningún bien a quienes anden con rectitud ante Él. Dios, al expresarse en su muerte, nos está expresando que Él es Dios, y que concederá los deseos de su corazón, el corazón de ellos, a quienes anden con rectitud ante Él, viendo esto, que Él es Dios. Y todos debemos llegar a este punto. Veamos entonces sus expresiones. Su amor, su iglesia, su pueblo y todo lo que es, son expresiones de Dios para nosotros. Por eso creo que todos deberíamos inclinarnos con humildad y agradecer a Dios por esta vida, que por medio de Cristo ha vencido incluso a la muerte misma. Entonces, las palabras de Jesús cuando se dirigió a la hija de Jairo. No está muerta, sino que duerme. Ella se fue a dormir, y no a morir, pues murió hace muchos años siendo niña. Y ahora vive en Cristo, y solo dormida para nosotros. Pero despierta con Cristo. Salmo 84, 11 Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Mateo 9, 24 Él les dijo. Apartaos, que la muchacha no está muerta, sino que duerme. Y se burlaron de él. Marcos 5, 39 Y cuando entró, les dijo. ¿Por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no está muerta, sino duerme. Marcos 11, 24 Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Lucas 8, 52 Y todos lloraron y lamentaron por ella. Pero él dijo, no lloréis. No está muerta, sino duerme. Inclinemos nuestros rostros y demos gracias por esta vida de valentía. Padre Celestial, por supuesto que conoces nuestros corazones. Por supuesto que conoces nuestros pensamientos. Y sabes todo sobre nosotros. Somos creación de tus manos. Y sabes que lamentamos ver que la hermana Bella nos sea arrebatada.
Dios, inclinamos nuestros rostros y corazones en agradecimiento porque su petición fue concedida. Y es tu deseo que se cumpliera para ella, que incluso aquí al final del camino, cuando su obituario se escriba en la vida de todos los que la conocieron, ella fuera tu sierva. Que su influencia perdure por mucho tiempo en los corazones de todos los que la conocieron. Dios, oramos para que descanse su alma de valentía en esa tierra que amó, de la que habló y cantó todos estos años. Oramos por Jimmy esta tarde, Señor, cuando lo veo sentado ahí. Y expresa sus pensamientos mientras lágrimas cristalinas resbalan por sus mejillas. Piensa en una esposa leal y en estos hijos que, con lágrimas en los ojos, piensan en una madre amorosa. Y oramos, Dios, que los bendigas. Consuela sus corazones, extiende esa mano que está más allá del alcance de cualquier otra cosa que pueda llegar al corazón humano, y dales esta gran satisfacción. Que algún día nos volveremos a encontrar y nunca tendremos otro funeral allí. Bendice, Señor, a sus seres queridos, a sus hermanos, a sus hermanas, a sus nietos, a sus vecinos y a estas iglesias. Sabemos cuánto la amaron. Al caminar entre nosotros, ella también caminó entre ellos. Y junto con ellos, Señor, compartimos este gran sentimiento mutuo de amarla, y te expresamos nuestra gratitud por su vida. Moldéanos, Señor, y haz que también nosotros, al llegar al final del camino, estemos listos para encontrarte. Perdona nuestros muchos pecados, oh Dios eterno. Ten piedad de nosotros, Señor, porque estamos débiles y cansados. 28 Y te pido que nos des consuelo esta tarde. Que lo encontremos en estas palabras expresadas de tu palabra a través de los diferentes ministros y de quienes están ordenados para brindarlo, y a los vecinos y amigos. Que lo encontremos allí, con el testimonio de las flores, los árboles, el sol y las hojas. Y sobre todo, con la presencia del Espíritu Santo, que atestigua la resurrección de Cristo. No los dejaré huérfanos. Oraré al Padre, y Él les dará otro Consolador, y Él permanecerá para siempre. Oh, cuánto lo amamos, Señor, y cuánto agradecemos que lo hayas enviado a nosotros, para darnos esta bendita seguridad en las horas y momentos de dificultad. Juan 14, 16 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan 14, 18 No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. 29 Ahora, danos fuerza para el servicio que viene. Quiero pedir especialmente ahora por estos chicos, sentados aquí con sus uniformes. Benditos sean esos chicos, pues tendrán que regresar a sus filas. Pero ruego, Señor, que en ese día, apreciamos estos uniformes que ahora usan, pero que la oración de la Madre sea respondida. Que estén vestidos con la santidad y la justicia de Jesucristo en ese día. Las chicas, y todos juntos, Señor, eso es lo que queremos ser, los soldados cristianos. Una fe realmente fuerte. Guíanos y dirígenos hasta ese día, Señor, cuando nos volvamos a encontrar. Te damos gracias por su vida, ahora, y oramos para que estés con todos nosotros hasta que nos encontremos a tus pies. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.